Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el trabajo práctico 7 de cambio de base y bases ortonormales. Este, mm, bueno, vamos a ver los ejercicios 5, 7 y 9 en este caso. Para esta práctica indicamos resolver todos los ejercicios, ¿sí? En este caso no exceptuamos ningún ejercicio como en los prácticos anteriores. Vamos a empezar con el ejercicio 5. Si tenemos B, un espacio vectorial, y B, una base ordenada de B, donde B tiene los vectores B1, B2, B3, B4, queremos probar que B', ese conjunto B', es también una base de B. Bien, entonces, vamos a ver. La dimensión, ¿sí?, del espacio vectorial B ya sabemos que es 4. ¿Por qué? Porque sabemos que B es una base ordenada de B y que B tiene 4 vectores. Entonces, ya podemos decir que B es de dimensión 4. Como el conjunto B', ¿sí?, tiene 4 vectores, ¿sí?, y la dimensión del espacio B es 4, basta probar que ese conjunto es linealmente independiente, porque 4 vectores linealmente independientes de un espacio vectorial de dimensión 4 forman una base de ese espacio, ¿sí? No es necesario probar que lo generan. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo probamos que un conjunto es linealmente independiente? Bueno, un conjunto va a ser linealmente independiente si la única manera de expresar al vector nulo como combinación lineal de los elementos de ese conjunto es la trivial, es decir, con todos los escalares 0. Entonces lo que hacemos es, bueno, tomar escalares lambda 1, lambda 2, lambda 3 y escribir al conjunto como combinación lineal del vector nulo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Escribimos al conjunto 2b1 menos b1 más b2 menos b2 más b4, b1 más b3 como combinación lineal del vector nulo. Entonces, ordenando un poco la expresión, ¿sí?, vamos a ver quién multiplica a b1. 2 lambda 1 menos lambda 2 menos más lambda 4. Y después quién multiplica a b2, lambda 2 menos lambda 3. Y después tenemos lambda 4 por b3 y lambda 3 por b4. No nos olvidemos que B es una base de B. Entonces, ¿cómo son los vectores de este conjunto? Son linealmente independientes, o sea, el conjunto este es linealmente independiente. Entonces, yo acá tengo una combinación lineal del vector nulo, pero como combinación lineal de los vectores de la base B, porque me quedaron un escalar por B1, otro escalar por B2, otro escalar por B3 y otro escalar por B4. Entonces, necesariamente, como el conjunto este es una base de B, es linealmente independiente. Por lo tanto, ¿cómo son esos escalares los que acompañan a B1, B2, B3, B4? Tienen que ser todos nulos, ¿sí? Porque ya sabemos que B es una base de B. Entonces, tenemos este sistema. O sea, este primer escalar es el 0, este también, este 0 y este 0. Entonces, al resolver este sistema, que es muy fácil de ver, ya tenemos que lambda 3 y lambda 4 son 0. Al despejar lambda 2 y lambda 1 también nos dan 0. O sea que, volviendo a la primera expresión, lo que se puede ver es que el conjunto formado por los vectores 2b1 menos b1 más b2 menos b2 más b4, b1 más b3, se puede expresar como combinación lineal del vector nulo de una única manera, de la manera trivial, es decir, con todos los escalares, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4, ceros. Entonces ya podemos decir que el conjunto es linealmente independiente. Entonces, como el espacio B tiene dimensión 4, ya lo dijimos, y tenemos 4 vectores linealmente independientes, entonces ese conjunto es una base de B. Bien, entonces ya tenemos dos bases de B, la B y la B'. Entonces, para el inciso B, tenemos que si un vector de B tiene componentes 0, alfa respecto de la base ordenada B, ¿qué
componentes tendrá respecto de la base ordenada B'? Bueno, acá tenemos entonces las dos bases y vamos a llamarle B al vector este. O sea, B en la base B sabemos que tiene estas componentes. 0, alfa, 0, alfa. Y lo que nosotros queremos entonces es hallar B, pero en la base B', ¿sí? Las componentes del vector B, pero en la otra base. Lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, nosotros sabemos que las componentes del vector B en la base B, que es la base formada por B1, B2, B3, B4, son estas. Entonces, lo que sabemos es esto, es que a B lo podemos escribir como 0 por B1 más alfa por B2 más 0 por B3 más alfa por B4, ¿sí? Eso es dato, ya sabemos. Entonces, también sabemos, bueno, que es un vector, B es un vector de B y B' es una base ordenada de B. Entonces van a existir escalares únicos, lambda 1, lambda 2, lambda R, lambda 4, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 en R, perdón, tales que a B también se lo puede escribir como combinación lineal de los vectores de la otra base, ¿sí? Bien, entonces, y de una única manera, es decir, lambda 1, lambda 2, lambda 3 son únicos. Entonces, bueno, nuevamente agrupamos para ver, bueno, quién multiplica a B1. Otra vez nos queda la misma expresión que para el inciso A, ¿sí? Quién multiplica a B2, a B3 y a B4. Entonces, B expresado como combinación lineal de la base B es esta. Tiene esta forma la expresión. Y la expresión de B, pero como combinación lineal de los vectores de la otra base, es esta, pero agrupándolo y viendo quién multiplica B1, quién multiplica B2 y quién multiplica B3, nos queda de esta forma. Entonces, podemos igualar coeficiente a coeficiente, es decir, componente a componente sería. Entonces tenemos que si acá tenemos 0 por B1 y acá tenemos esta expresión por B1, entonces vamos armando el sistema, es decir, 2 lambda 1 menos lambda 2 más lambda 4 tiene que ser 0, lambda 2 menos lambda 3 tiene que ser alfa, después tenemos lambda 4 va a ser 0 y lambda 3 va a ser alfa, ¿sí? Componente a componente estamos igualando, ¿sí? Bien, entonces nada, falta resolver este sistema. Resolviendo el sistema nos queda, bueno, de acá se ven fácilmente que alfa, lambda 3 es alfa, que lambda 4 es 0, y después van a salir que lambda 1 es alfa y que lambda 2 es 2 alfa, ¿sí? Reemplazando. Por ejemplo, si lambda 3 es alfa, lo reemplazamos acá, entonces nos queda que lambda 2 es 2 alfa, que es lo que tenemos. Y después reemplazando menos lambda 2 por menos 2 alfa y lambda 4 por 0, llegamos a que lambda 1 me da alfa, ¿sí? Bien, entonces ya está, estas son las componentes del vector B en la base B' y lo podemos escribir de esta forma. Alfa, 2 alfa, alfa, 0, ¿sí? Y ahí tenemos las componentes del vector B en la otra base. Bien, otra forma de hacer lo mismo es usando la fórmula que nos permita hallar las componentes de un vector B en la base B', conociendo sus componentes en la otra base, en la base B. Entonces, esta sería la fórmula, y esta expresión con corchetes sería el vector columna, ¿sí? Escribir a B en B' como vector columna, multiplicado por la matriz de, esto es igual a la matriz de cambio de base de B a B' por el vector columna que representa a B en la base B, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo nos queda con la fórmula y verificar que da lo mismo. Tenemos entonces, lo que voy a hacer acá, hay dos maneras de ver B en B'. En este caso podemos hacer lo siguiente. Yo lo que hice es directamente de estas expresiones, ¿sí?
como yo tengo a los vectores de la base B' en términos de los vectores de la base B, traté de expresar a los vectores de la base B en términos de los vectores de la base B'. Esa es una manera, y ahora vamos a ver cómo queda. Y si no, si ya nos damos cuenta cuál es la matriz de B' a B, sabemos que la matriz de B' a B es, la matriz de B a B' es la inversa de la matriz de B' a B, ¿sí? Bueno, pero yo opté por hacerlo de esta forma, para que se vea. Tenemos, sabemos, o sea, yo los llamé a los vectores de la base B' como B'1, B'2, B'3, B'4, pero son los originales, los que teníamos. Es decir, B'1, el primer vector de la base B' era 2B1, el segundo vector de la base B' era menos B1 más B2, el tercero era menos B2 más B4 y el cuarto B1 más B3. Entonces es como que nos quedó un sistema, ¿sí?, donde a mí me interesa despejar B1, B2, B3 y B4, ¿sí? ¿Para qué? Porque yo estoy tratando de llegar a esta matriz, a la matriz que va de B a B'. Entonces, bueno, resolviendo esto, nos queda, en este caso, B1 es un medio por B'1. Después tenemos que B2, ¿sí?, es B'2 más B1, pero B1 era un medio por B'1, así que nos queda esta expresión, ¿sí? No es necesario triangular. Acá directamente vamos reemplazando y vamos viendo qué nos da. Por ejemplo, B3, ¿qué me da? B3 lo puedo calcular de acá, que nos queda B'4 menos B1, donde B1 era un medio B'1, así que obtengo esta expresión. Y por último, fíjense que la expresión para B4 es esta, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrarles es que de acá, de estas expresiones, nosotros podemos deducir quién es B en la base B'. Porque B en la base B', ¿sí?, si nosotros pensamos a cada columna de esta matriz, ¿sí?, como la primera columna al vector B1 en la base B', ¿cuáles son las componentes del vector B1 en la base B'? Fíjense, acá tenemos un medio por B'1, más 0 por B'2, más 0 por B'3, más 0 por B'4. Entonces, esas serían las componentes de B1 en la base B'. Un medio, 0, 0, 0 y 0. O sea, esta columna. Después, para la segunda columna, vamos a mirar al segundo vector de la base B, ¿cómo lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base B'? Y bueno, acá lo tenemos. Tenemos un medio por B'1, más 1 por B'2, más 0 por B'3, más 0 por B'4. Eso es lo que es B2, o sea, el segundo vector de mi base B como combinación lineal de los vectores de la base B'. Entonces, ¿cuáles son esas componentes? Las componentes son un medio, 1, 0, 0, que son las que puse como segunda columna. Ahora vamos a fijarnos acá. Para la tercera tenemos, este sería entonces el tercer vector de mi base B, ¿sí?, en la base B'. ¿Cuáles son las componentes entonces? Y bueno, si expresamos al vector B3 como combinación lineal de los vectores de la base B', las componentes van a ser un medio, 0, porque a B'2 lo acompaña el 0, ven que acá no está B'2, tampoco está B'3, entonces es un medio por B'1, más 0 por B'2, más 0 por B'3, más 1 por B'4. Es lo que puse como tercera columna. Y lo mismo para la cuarta columna, ¿sí? La cuarta columna son las componentes del cuarto vector de la base B expresada
o sea, en la base B' sería. Entonces, tenemos un medio, 1, 1, 0. Y ahí tenemos la matriz de cambio de base de B a B'. Fíjense que nosotros podríamos haber hallado la matriz de cambio de base de B' a B directamente de estas expresiones, calcular la inversa, que iba a ser esta matriz, o sea, la que nos dio acá. Pero bueno, eso es otra manera de hacerlo. Entonces, miren, acá tenemos todo preparado para calcular las componentes de B en la base B'. Nos va a dar un vector columna. La matriz B en B' dijimos que era esta matriz, y la matriz y el vector columna B en la base B es el que ya conocemos, 0 alfa, 0 alfa. Cuando hacemos esta multiplicación volvemos a obtener alfa 2 alfa, alfa 0, que es lo que nos había dado cuando hicimos la primera forma. Bien, vamos a pasar al inciso C entonces. Queremos hallar los vectores B en B, tales que B en la base B es igual a B en la base B', conociendo ya las bases. La base B era esta y la base B' la que conocemos. Entonces, vamos a ver, vamos a llamarle a las componentes, o sea, del vector B en B, que es lo mismo que B en B', le vamos a llamar X, Y, Z, T. Entonces, este vector, ¿sí?, en términos de la base B, se expresa de esta forma. Esta es la componente X por el primer vector, Y por el segundo, Z por el tercero, T por el cuarto. Pero como queremos ver qué relación tienen que tener estas componentes entre sí para que estas dos expresiones sean iguales, entonces del otro lado de la igualdad vamos a poner esta parte, o sea, la componente X por 2B1, ¿sí? Ahora estamos en la base B', más la componente Y por menos B1 más B2, más la componente Z por menos B2 más B4, más la componente T por B1 más B3. Bueno, agrupando, ¿sí?, tenemos entonces quien multiplica a B1, a B2, a B3 y a B4. Entonces, igualando componente a componente, nos va a quedar que X tiene que ser igual a 2X menos Y más T, Y tiene que ser igual a Y menos Z, después tenemos que Z tiene que ser igual a T, T tiene que ser igual a Z, y ahí tenemos estas relaciones entre las componentes de este vector. Fíjense entonces, Z tiene que ser T, T tiene que ser Z, así que bueno, acá tenemos lo mismo. Si vamos a la segunda y restamos Y de ambos miembros, obtenemos que Z tiene que ser 0. Como Z tenía que ser igual a T, tenemos que Z es 0 y T es 0. Nos vamos a la primera expresión y tenemos, sabemos que Z y T son 0, así que T acá 0. Después podremos, esta expresión, cuando T es igual a 0, nos queda que X es igual a Y. Entonces, ¿qué forma tienen el vector B? Si tiene que suceder que B en la base B es igual a B en la base B'. Y bueno, la primera componente tiene que ser igual a la segunda componente y la tercera y la cuarta tienen que ser 0, donde X es un número real. Bien, ahora vamos al ejercicio 7. Tenemos B, el espacio vectorial de los polinomios a coeficientes reales de grado 3. Y tenemos dos bases de B, esta, la B y la B'. Y tenemos, si P es un polinomio en el espacio que pertenece al espacio vectorial B, y es tal que las componentes de P en la base B son menos 3, 1, 2, menos 1, queremos hallar sus componentes en la base B'. Bueno, es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, nada más que ahora, bueno, trabajamos en el espacio vectorial de polinomios. Entonces,
como sabemos que las componentes de P en la base B son menos 3, 1, 2, menos 1, podemos decir que el polinomio se escribe de esta forma. Menos 3 se puede escribir de esta forma. Menos 3 por el primer vector de esta base, más 1 por el segundo vector de esta base, más 2 por el tercer vector, más menos 1 por el cuarto vector. ¿Sí? Son polinomios, pero bueno, les llamamos vectores porque es la forma en que llamamos a los elementos de un espacio vectorial. Bien, entonces ya tenemos una expresión. Ahora, también sabemos que B' es base de B y que P es un polinomio en el espacio vectorial B. Entonces van a existir también únicos escalares, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4, números reales, tales que a P de X lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores de la base B'. Entonces tenemos que lambda 1 por 1, lambda 2 por 1 menos X, lambda 3 por 1 menos X al cuadrado, lambda 4 por 1 menos X al cubo, es igual a P de X. Entonces tenemos a P de X expresado de dos maneras, ¿sí? Como combinación lineal de elementos de distintas bases. Entonces podemos igualar las expresiones 1 y 2, ¿sí? Bueno, acá obviamente faltaría, o sea, acá les dejo la idea de lo que tienen que hacer, en realidad no está completamente hecho este ejercicio porque tendrían que primero agrupar todo acá, ¿sí? Para ver, bueno, quién multiplica a x, quién multiplica a x cuadrado, a x cubo y cuál es el término independiente. Pero ustedes, bueno, eso ya lo pueden hacer ustedes. Y después miramos y igualamos coeficiente a coeficiente en estos polinomios y nos queda este sistema. ¿Sí? Bueno, cuando resuelven este sistema van a obtener los valores de lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4, es decir, vamos a obtener las componentes, ¿sí? Porque en realidad lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4 van a ser las componentes de P, pero en la base B'. Bueno, y cuando lo resuelven verifiquen que les va a dar estas componentes, menos 1, menos 2, menos 1, 1. Bien, y por último vamos a ver el ejercicio 9, ¿sí? Que nos dice que los vectores del conjunto, en realidad del espacio S, ¿sí? Donde S es el subespacio generado por los vectores 2, menos 1, 1, 1, 3, 2, los vectores de ese subespacio poseen componentes que satisfacen en el sistema O, X y Z la ecuación de un plano. Entonces, lo que queremos hallar es esa ecuación, pero en el sistema de coordenadas OX' y Y'Z' determinado por esta base ordenada. Suponiendo que, obviamente, el sistema OX y Z, ¿sí? Está asociado a la base canónica, ¿sí? De R3. Entonces estamos con la base canónica de R3, ¿sí? Y este sistema asociado a esa base y la base y la base B, ¿sí? Asociada a este sistema. Bien, entonces primero lo que vamos a hacer es calcular el subespacio generado por este conjunto de vectores, ¿sí? Eso lo sabemos hacer ya. Bueno, verifiquen ustedes mismos que, bueno, a ver, ¿qué forma tienen los vectores que pertenecen al subespacio generado por estos dos vectores? Bueno, cuando lo realizan van a obtener la ecuación de este plano, ¿sí? Ya la habíamos visto, estos son dos vectores no nulos, no paralelos, ¿sí? Que generaban un plano en R3, ¿sí? Bien, entonces, dada la ecuación del plano que obtenemos, que nos queda 5x más 3y menos 7z igual a 0 en el sistema OX y Z, queremos hallar su ecuación en el otro sistema, en el OX' y Y'Z' que tiene asociada esta base. Bien, entonces, vamos a recordar que si P es un punto de coordenadas X y Z en el sistema OX y Z, ¿sí? Que este es el sistema asociado a la base canónica,
Entonces, el vector OP, donde O es el origen de coordenadas, ¿sí? El vector OP en la base C se puede escribir como este vector columna, de esta forma. Y si P tiene coordenadas, y ahora ven que como estamos en otro sistema asociado a otra base, en vez de ponerle paréntesis, le ponemos este simbolito. Entonces, si P tiene coordenadas x' y z' en el otro sistema, entonces podemos escribir al vector OP, ¿sí?, en la base B como x' y z'. Entonces, las fórmulas que nos permiten efectuar los cambios de coordenadas N3 son, a ver, si conocemos las componentes del vector OP en la base canónica, la manera de encontrar las componentes de OP en la otra base es haciendo esta multiplicación, es decir, pasando por esta matriz de cambio de base, de la base C, que es la canónica, a la base B'. Y lo mismo, si conocemos las componentes del vector OP en la base B y queremos calcular las componentes de ese vector en la base canónica, en este caso R3, tenemos que pasar por esta matriz de cambio de base, de la matriz de cambio de base de B a la canónica. Y recordando que si nos dan la matriz, si nos dan la base B, la matriz de cambio de base de B en la canónica, de B en C, directamente es escribir como vectores columna a armar la matriz cuyas columnas van a ser estos vectores, ¿sí? Ahora lo vemos. Y también recordando que C en B es B en C a la menos 1. Bueno, vamos a ver qué fórmula nos conviene usar. Bueno, y acá están las mismas fórmulas, pero expresadas en términos de quiénes eran los vectores OP en las distintas bases, ¿sí? Entonces, tenemos el vector OP en la base B y el vector OP en la base canónica, ¿sí? Entonces, acá lo que dijimos, que C en B es lo mismo que B en C a la menos 1. Ahí tenemos la primera fórmula, ¿sí?, que nos permite cambiar un punto, ¿sí?, las coordenadas de un punto en una base, conociendo las componentes de un punto en una base, podemos conocer las componentes de ese punto en otra base. Bueno, entonces vamos a ver cuál nos conviene utilizar en este ejercicio. Nosotros, en el caso nuestro, para obtener las coordenadas de x y z en términos de las x' y z', nos conviene usar la fórmula 2. En este caso, podemos escribir la matriz B en C, ¿sí?, de esta forma, poniendo los vectores de la base B como columnas de esta matriz, ¿sí? Y al hacer esta multiplicación vamos a obtener 2x' menos y' más z' es x. Después tenemos x' más y' es y 4y' menos z' es z, ¿sí?, siendo el o x' y' z' asociado a esta base. Entonces, volvamos al plano. El plano en el sistema o x y z, ¿sí?, tiene esta expresión. Si reemplazamos x y z en pi por lo que equivale a x en términos de x' y' z', ahí también en esos términos y a z en esos términos, lo que vamos a obtener es 5 por lo que vale x en términos de x' y' z'. Después tenemos acá, bueno, acá me confundí, va un 2 o un 3, ahora me fijo. El plano original, el ejercicio 9, el plano queda 3, ¿sí? Acá va 3y, ¿sí?, me confundí. Entonces es 5x, 3y, menos 7z igual a 0. Entonces, bueno, acá puse bien, justito. Entonces tenemos 5 por lo que vale x, más 3 por lo que vale y, menos 7 por lo que vale z, igual a 0. Entonces, bueno, agrupando y haciendo algunas cuentas, tenemos que
3x' menos 30y más 12z es igual a 0, es decir, tenemos la expresión, ¿sí? La ecuación del plano, pero ahora expresada en el otro sistema. Bien, con esto terminamos la primer parte del práctico 7.